es suficiente para adorarte, mi Dios. Aquí estudiamos la palabra capítulo por capítulo, libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso, y estamos en el libro de Santiago. Estamos en el capítulo 4, terminamos el capítulo 3, la última lección, y estamos comenzando en el capítulo 4. El título de esta enseñanza hoy se titula ¿Por qué hay pleitos? ¿Por qué hay pleitos? Y vamos a leer así del versículo 1 al versículo 3 en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora pedimos que bendigas tu palabra. Señor, mira, cada uno de los que están aquí, Señor, han venido a oírte a ti, Señor, a recibir una palabra de parte de ti. Yo te pido que en el nombre de Jesús, por medio de tu Espíritu Santo, uses mis labios, mi mente, mi corazón, y puedas hablar lo que tú quieres hablar, lo que tú tienes para cada corazón, porque tú conoces la necesidad de cada uno de los que estamos aquí. Sabemos que toda tu palabra es inspirada por ti, Señor. Hay algunas cosas que nos gustan oír, nos encantan oír, pero hay otras que se nos hace difícil oírlas porque describen nuestra realidad, describen muchas veces lo que hay en nuestro corazón. Pero si tú no lo hablas, es con el propósito de ayudarnos, con el propósito de enseñarnos, con el propósito, Señor, de darnos victoria en estas áreas de nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo convenciendo y trayendo, Señor, mi Dios, convicción a nuestros corazones por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Bueno, hermanos, a mí en lo personal, como lo he expresado, pues toda la palabra de Dios me encanta, pero yendo este tiempo por el libro de Santiago, pues es algo que ha de alguna manera tratado especialmente con mi vida, porque Santiago no se anda por las ramas, como dicen, sino, ¿verdad? Santiago nos confronta, ¿verdad? Y nos muestra cuáles son las evidencias de una vida que verdaderamente ha nacido de nuevo y busca agradar a Dios. Y a través de los primeros capítulos, del 1 al 3, hemos visto muchas cosas que Santiago nos ha enseñado, ¿verdad? Cómo es que nuestra conducta, cómo es que nuestro carácter debe de ser si verdaderamente nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? La verdad es que debe de haber una diferencia entre el que tiene su fe en Cristo y el que no la tiene. Tiene que haber una diferencia. Vemos en el mundo de hoy que es normal prender la televisión, prender las noticias y ver que se habla de guerras, se habla de pleitos, se habla de puras cosas que de alguna manera causan dolor, causan división y causan mucho daño entre las relaciones de los seres humanos, ¿verdad?
vemos, ¿verdad?, conflictos en naciones, vemos conflictos en la política, vemos conflictos en las familias, en los matrimonios, conflictos por donde sea. Y la realidad ya no nos sorprende oír estas cosas cuando prendemos la noticia o vemos todo eso, porque ya es eso como algo natural, normal. Ya nos hicimos, ¿cómo se dice?, insensibles a eso, porque ya lo damos como algo normal que sucede. Pero, hermanos, la realidad es que tal vez eso sea normal en el mundo porque no tienen a Cristo en su corazón. Pero cuando esto viene a querer ser normal dentro de la iglesia, donde hay un pueblo de Dios que clama, ¿verdad?, haber sido transformado y que dice buscar a Dios con todo su corazón, entonces ahí hay un problema. Hay un problema. No podemos que se meta esa idea en la iglesia de que es algo normal, que va a suceder y que debemos nosotros conformarnos a esto, ¿verdad? No podemos nosotros, ¿verdad?, ceder a esa idea, porque somos llamados como pueblo de Dios a ser diferentes, a actuar diferentes, a pensar diferente, a vivir diferente. ¿Por qué? Porque ahora nosotros, la palabra de Dios dice que somos hijos de Dios, que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. Y que nosotros somos llamados a reflejar de alguna manera el carácter de Dios en medio de un mundo que vive en guerras, en pleitos, en envidias, en celos, en todo eso. Entonces, la Biblia, hermano, nos muestra a Dios como un Dios de paz. Así nos muestra la Biblia a Dios, como un Dios de paz. Vamos a 1 Corintios, capítulo 14, verso 33. En el mundo hay confusión, como le digo, en el mundo hay un desorden, en el mundo hay pleitos, hay guerras, hay envidias, hay celos, todo eso hay. Pero la Biblia nos muestra que nuestro Dios, el único Dios verdadero, es un Dios de paz. Y dice 1 Corintios 14, 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de ¿qué? Sino de paz. Vaya conmigo también a Filipenses capítulo 4, verso 9. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Dice Pablo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y dice, ¿y el Dios qué? El Dios de paz estará con vosotros. Entonces, la Biblia nos muestra que Dios es un Dios de paz. Y Dios no solamente es un Dios de paz, Dios ama la paz. Y Dios no solamente ama la paz, Dios desea la paz. Y aparte que Dios desea la paz, Dios quiere dar paz. No se me duerman, hermanos. No se me duerman, porque van a empezar los conflictos aquí. Entonces, hermano, Dios es un Dios de paz. Dios ama la paz. Dios desea la paz. Dios quiere dar esa paz. Amén. Y primeramente, Dios demostró, ¿verdad?, ese deseo en su corazón cuando nosotros los pecadores merecíamos el infierno.
pero por causa de nuestro pecado estábamos enemistados con Dios, pero Dios, en ese deseo de hacer la paz con nosotros, dio a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Y esa era la única manera que el ser humano iba a poder experimentar y sentir la paz de Dios, hasta estar en paz con Él. Y la única manera de poder estar en paz con Él era por medio de la muerte de Jesucristo y su sangre derramada en la cruz del Calvario. Entonces Él, a través de Jesucristo, abrió la puerta para que nosotros podamos experimentar esa paz que Él nos quiere dar. ¿Por qué? Porque, como les digo, Él ama la paz y quiere dárnosla. Mateo 5:9, si va conmigo. Mateo capítulo 5, verso 9. En una de las bienaventuranzas, en este famoso sermón del monte, Jesús dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos ¿de quién? De Dios. Bienaventurados los pacificadores, los que aman la paz, los que buscan la paz. Entonces, hermano, esto nos muestra que Dios desea esa paz. Obviamente, aquellos que no tienen a Cristo, pues es imposible. Pero aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús, Dios desea que vivamos en paz, ¿verdad? Que vivamos en paz. Vamos a Juan 17, 21. Juan 17, verso 21. Esta oración Jesús la hace un poco antes de ir a la cruz del Calvario, y esto es lo que le pide al Padre. Dice: para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, y que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, hermano, Dios desea y quiere dar paz, quiere que estemos en armonía como su pueblo, y por eso Jesucristo dijo también, ¿verdad?, un poco antes de ir a la cruz, dice a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, hermano, para nosotros recibir la paz de Dios, primeramente necesitamos, como les decía, estar en paz con Dios, porque nadie puede recibir esa paz que Dios quiere dar si primeramente no está en paz con Dios. ¿Y cómo se pone el ser humano en paz con Dios? Por medio de reconocer su pecado y aceptar a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Porque Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. Por eso entonces vino Jesucristo, porque por medio de la fe en Jesús nosotros podemos ser perdonados y reconciliados con Dios para poder obtener esa paz que Dios quiere darnos y que Dios ama. Amén. Entonces, al entrar, hermano, nosotros en paz con Dios, ¿verdad?, entonces nosotros se nos abren las puertas para recibir, ¿verdad?, esa paz de Dios. Tenemos acceso a esa verdadera paz, porque Jesús dice: no como el mundo la da. Hay una paz, ¿verdad?, que viene por medio de lo que tienes, tal vez cosas, ¿verdad?, dinero, posesiones, tu salud o muchas otras cosas, y ahí depositas tu paz. Pero dice Jesús: la paz que yo les voy a dar no es como la del mundo. Esta paz es la verdadera paz, la que no está basada en nada de este mundo, sino que viene directamente de Dios, y que en medio de cualquier problema y situación te puede sostener tranquilo. Amén. Entonces, pero para recibir esa paz hay condiciones, hermano. Para gozar esa paz hay condiciones. Porque entonces, si nosotros somos hijos de Dios,
si nosotros tenemos a Cristo, si nosotros le amamos, ¿por qué muchas veces no podemos gozar de esa paz que Él nos vino a dar? Vamos a Isaías 26:3. Isaías 26, verso 3. Hace calorcito, ¿eh? Isaías 26:3 nos dice una gran verdad. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, hermano, ¿por qué es que nos falta la paz? ¿Por qué es que reaccionamos y actuamos, verdad, como a veces como aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, hermano? Dice ahí, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Lo que pasa que muchas veces nuestro corazón se va por otro lado. Nuestro corazón no permanece fiel a esta verdad. Nuestra fe en esta palabra mengúa. Y entonces es cuando nosotros, hermanos, lejos de tener la paz de Dios, empezamos a actuar y a pensar como aquellos que no tienen a Cristo Jesús en su corazón. Pero es la consecuencia de que nuestros pensamientos están lejos de donde deben de estar, que es en Dios, en su palabra, en su voluntad para nuestras vidas. Esa es la consecuencia. Cuando no sentimos paz, cuando empezamos a actuar de una mala manera, cuando empezamos a pelear con los demás, cuando empezamos a discutir y a enojarnos y a airarnos y a hacer todas estas cosas, aunque culpamos a todos los demás, la realidad es que el problema está en nosotros. ¿Y por qué está ese problema? Porque nuestro pensamiento no está en Dios y en su palabra. Gracias, hermano. Siempre bien atento el hermano. Voy a aprovechar también un regalo de mis hermanos González. Me dieron este pañuelo porque ya sabía que iba a sudar aquí. Entonces, hermano, ven, Dios sigue dispuesto a darnos la paz. Dios es un Dios de paz. Dios quiere esa paz en nuestro corazón y esa paz que tengamos los unos con los otros. Dios quiere, pero ¿qué es lo que a veces nos priva de esa paz? ¿Qué es lo que nos hace actuar de lo contrario de lo que debemos de actuar? Es que nuestros pensamientos y nuestro corazón no está donde debe de estar. En la clase pasada, hermano, veíamos que hay dos clases de sabiduría: la sabiduría humana y la sabiduría que viene de Dios. Santiago, hermano, nos muestra las evidencias con las que podemos nosotros identificar la una de la otra, que es la sabiduría humana y la sabiduría de lo alto que proviene de Dios. La sabiduría humana, hermano, nos decía Santiago, que está influenciada por las ideas de este mundo, por los deseos e impulsos humanos y por el mismo diablo y sus demonios, por lo cual el fruto de esa sabiduría se manifiesta ¿en qué? En envidias, en contiendas, que son gobernadas por el egoísmo del ser humano. Porque, como dice, ¿tú te crees sabio? Dice Santiago, muéstralo con tu manera de vivir, con tu manera de actuar. ¿Dices tener la sabiduría de Dios? Muéstralo. Pero si el fruto de esa sabiduría que tú clamas tener, tus acciones, tus actitudes, tus palabras, tus pensamientos, resultan en envidias, en contiendas, eso viene de ti. La sabiduría que estás diciendo procede y está contaminada con las ideas de este mundo, con tus propios impulsos humanos, y el diablo la influencia para producir este mal fruto. Vaya conmigo a Santiago, ahí de la vuelta 3, 14 al 16.
para refrescar lo que decía Santiago. Santiago capítulo 3, verso 14 al 16. Dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Ahora, la sabiduría que viene de Dios también se evidencia. ¿Cómo? Porque refleja el carácter santo de Dios, ¿verdad? Otra evidencia es que busca la paz con un corazón humilde y no busca lo suyo propio. Veíamos que Jesucristo es el ejemplo total de la sabiduría de Dios, y veíamos en Filipenses en el capítulo 2, ¿verdad?, donde Él, ¿verdad?, se humilló a sí mismo, donde Él no buscó lo suyo propio, sino se entregó por nosotros. Entonces, para hacer paz entre nosotros y Dios, entonces, la sabiduría que viene de Dios, hermano, refleja el carácter santo de Dios, busca la paz con un corazón humilde ante Dios y ante los demás, y no busca su propio beneficio egoístamente, sino busca agradar a Dios sirviendo a los demás y preocupándose por los demás. Ahora, ahí mismo en el versículo 17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, hermano, está claro que la voluntad de Dios para su iglesia, que somos nosotros, es que tengamos paz, que vivamos en paz con los demás. Ya hemos hecho la paz con Dios por medio de entregar nuestra vida a Jesucristo, poner nuestra fe en Él, de aceptar el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Pero ahora también el fruto de eso es que Dios quiere también que vivamos en paz con los demás. Pero tristemente, hermano, la realidad que está pasando es que no está sucediendo así. Y como les digo, sabemos que en el mundo vemos constantemente los conflictos, ¿verdad? Y ya es algo normal. Pero lo lamentable es que como iglesia también lo estamos aceptando como algo normal, hermano. Como algo normal. Y esto no es algo que le agrada a Dios. Y muchos de estos pleitos y de estos conflictos y de estas envidias se levantan en las iglesias con la bandera y el estandarte, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Entonces, esto es lo que Santiago nos está hablando en este pasaje. Se cometen muchas cosas y todavía se menciona el nombre de Jesucristo y se dice que es por celo al amor, por amor al Señor, por celo a su palabra, y esto abre muchas contiendas, pleitos, disensiones, divisiones, y todo se hace muchas veces en el nombre del Señor. Todos claman amar al Señor y hacerlo por el Señor, cuando dice aquí que eso no procede del Señor. No procede de Dios, porque Dios es un Dios de paz. Entonces, esto es lo que nos habla el pasaje de hoy. Santiago le está hablando a los creyentes que confiesan haber entregado su corazón a Jesús, pero su vida estaba siendo influenciada, no por la sabiduría que viene de lo alto, sino por sus propios deseos carnales. Sabemos que esta carta fue escrita, ¿verdad?, a los judíos cristianos que habían salido huyendo de Jerusalén, ¿verdad?, pero se aplica, ¿verdad?, a todo creyente, aún hasta nosotros en nuestros tiempos. Entonces, Santiago hace una pregunta retórica aquí en este pasaje de hoy. Es una pregunta que se hace sin esperar una respuesta y tiene el fin de
reforzar el propio punto de vista con el propósito de llevarnos a una reflexión personal a cada uno de nosotros. O sea, Santiago hace una pregunta, no esperando una respuesta, simplemente la está poniendo para él poder dar su punto de vista, para reforzar, ¿verdad? Lo que él piensa y llevarnos a cada uno a reflexionar en esta situación. Entonces, ¿cuál es esa pregunta? Dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Entonces, el título de esta enseñanza dice, ¿por qué hay pleitos en el pueblo de Dios? ¿Verdad? En las familias, en los matrimonios y en toda relación humana. ¿De dónde se originan? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué suceden? Entonces, como veíamos, obviamente esto no viene de Dios ni de un celo por las cosas de Dios, como muchos a veces quieren pretender para justificar, ¿verdad?, su actitud, para justificar lo que están haciendo, ¿verdad? Quieren pretender de alguna manera que es causa de algún celo, ¿verdad?, de las cosas de Dios. Entonces, Santiago nos dice que su origen, ¿verdad?, no procede de Dios, sino viene de nuestros malos deseos que hay en nuestro corazón. De ahí proceden. ¿De dónde vienen? Ahí se originan. Entonces, si hay pleitos, si hay guerras, enemistades, disensiones entre ustedes, dice Santiago, ¿verdad?, no se engañen a ustedes mismos. La causa, ¿verdad?, el origen procede de sus propios malos deseos que salen de su corazón. Los seres humanos tenemos esta costumbre de querer echarle la culpa a todo mundo, pero no reconocer nuestra culpa verdaderamente. Y es por eso que muchas veces, aunque Dios quiere transformar nuestras vidas, aunque Dios quiere darnos de sus bendiciones, aunque Dios quiere llenarnos de esa paz, aunque Dios quiere llevarnos por el camino que va a glorificarle y va a bendecir nuestras vidas, es difícil. ¿Por qué? No porque Dios no pueda, es porque nosotros nos negamos a reconocer nuestra necesidad. Y si algo está pasando mal, ya sea en mi iglesia, ya sea en mi matrimonio, ya sea en mi familia, ya sea en mi trabajo, ya sea en mi negocio, es la culpa de los demás, pero no es mi culpa. Todos tienen la culpa, pero yo no la tengo. Entonces, hermano, la palabra de Dios nos enseña en Gálatas, no vayan, y dice que manifiestas son las obras de la carne. O sea, son obvias lo que procede del ser humano, de la naturaleza pecaminosa. Y es una lista grande, pero algunas de esas que están ahí nombradas van con el tema de ahora y habla de enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y envidias. Hermano, pero eso no sucede, sí sucede en la iglesia. Sí sucede en la iglesia. Pero esto no se le puede atribuir ni a Dios, ni se le puede, ¿verdad?, levantar una bandera para justificarlo, que diga que esto pasa porque estoy haciendo para la obra de Dios y tengo celo del Señor y esto y lo otro. No, todas esas cosas no proceden de Dios. Proceden de un corazón que está obrando en sus propios deseos, en su propia humanidad, en su propia carne. Porque claro es Gálatas, manifiestas son las obras de la carne: enemistades, pleitos, celas, iras, contiendas y disensiones y envidias. Entonces, Santiago afirma que el origen de todas estas manifestaciones del comportamiento humano en sus relaciones con los demás son causadas por sus pasiones. Pasión, ¿qué es pasión? La pasión es una emoción humana, un sentimiento muy intenso, un sentimiento que puede dominar la voluntad
y perturbar la razón. Eso es la pasión. La pasión es una emoción humana, un sentimiento muy intenso, un sentimiento que puede dominar, o sea, tomar control de la voluntad y perturbar aún la manera que pensamos, la razón. Hay muchas pasiones en esta vida. Por darles un ejemplo, para muchos el deporte es una pasión. Usted ha visto tal vez ha visto en las redes o en la tele muchas veces cuando un equipo de alguien perdió. Y es tanta la pasión que tiene que hasta agarra la televisión y, o sea, no piensa en ese momento, no razona. Se dejó llevar por la pasión en ese momento. Y lo hace perder el control. La pasión toma control sobre sus actos y sus acciones. Y entonces Santiago lo que está diciendo aquí es que, ¿verdad? Lo que está sucediendo, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? O sea, le está hablando al pueblo de Dios, le está hablando a la iglesia. ¿De dónde viene? Pues viene de las pasiones. De la pasión. La pasión, como le digo, es una emoción humana, un sentimiento muy intenso, un sentimiento que puede dominar la voluntad y perturbar la razón. Ejemplo, ¿qué es? Uno se puede apasionar en el amor, uno se puede apasionar aún en el odio. Hay personas que odian con intensidad y desean el mal de los demás, o sea, se apasionan en el mismo odio que sienten. Se puede también en tener celos, en apasionarse en la ira de tal manera que llegan a matar a otra persona porque se dejaron llevar y controlar por esa pasión de la ira, ese sentimiento que los arrastró a hacer eso. Entonces, la pasión tiene el poder para arrastrar, fíjense, la voluntad y el razonamiento de una persona y hacer cosas impensables en sus 5 sentidos. ¿Cuántas cosas no oímos en la tele que te dices, ¿cómo pudo ser? Y la persona a veces le pregunta, no sé cómo lo hice. No sé qué estaba pensando. Pero fue arrastrada. La pasión tiene el poder para arrastrar la voluntad y el razonamiento de una persona y hacer cosas impensables que nunca haría estando en sus 5 sentidos. Entonces ya no eres tú ni soy yo, sino es esa pasión que toma control, ese deseo que te arrastra y te lleva a hacer lo que no debes de hacer. Una pasión es un deseo incontrolado. La pasión es un deseo personal, incontrolado, de satisfacer cada pasión y antojo que promete satisfacción y disfrute. El deseo de satisfacer esas pasiones viene del egoísmo que hay dentro del corazón humano y que es contrario al carácter de Dios y su voluntad. Todo viene, hermano, de un deseo incontrolado, que se sale de control. Obviamente Dios puso deseos en nuestros corazones y no todos los deseos son malos. Pero cuando ya un deseo es un deseo incontrolado, que se convierte en una pasión, ¿verdad? Y esa pasión lo único que quiere es satisfacerse a sí mismo de sus antojos, sin pensar, hermano, en el daño que va a causar a sí mismo y a los demás. Eso se le llama egoísmo. Y ese egoísmo en el corazón del ser humano es lo contrario de lo que es el carácter de Dios y su voluntad para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, hermano, esas pasiones hacen guerra dentro del ser humano. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿O soy el único? Es una guerra. Es una guerra constante. Donde el egoísmo, donde el yo, donde mis deseos quieren tomar control y quieren arrastrarme a hacer lo que no debo de hacer.
donde quieren llevarme a pensar solamente en mi beneficio, en mi placer, en mi gusto, y olvidarme de lo que los demás sientan. Entonces, hermano, esas pasiones hacen guerra dentro del ser humano y pelean por satisfacer sus deseos al punto de llegar a una obsesión, lo cual provoca que las decisiones, ¿verdad?, ya no dependan de nuestra mente, sino de nuestras emociones y deseos, los cuales toman control de nuestras acciones. Una pasión, un deseo incontrolado nos puede llevar a la obsesión, en la cual hacemos a un lado la voluntad de Dios, aunque la sabemos. Hacemos a un lado el amor que le tenemos tal vez a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos. El respeto que tenemos que tener hacia los demás. Todo porque somos arrastrados por esos deseos que toman control y que lo único que quieren es satisfacción personal. Entonces el razonamiento y el pensamiento son hechos a un lado y las acciones son controladas por esta pasión que está fuera de control. Y es lo que provoca todos los problemas en nosotros los seres humanos. Entonces Santiago dice que esas pasiones están combatiendo en nuestra carne. Es una pelea que el cristiano enfrenta todos los días con su naturaleza pecaminosa, como les decía. No creo que sea el único, yo creo que todos padecemos y luchamos contra esto. Nosotros deseamos hacer el bien, pero los deseos carnales siempre combaten contra los buenos deseos que nosotros ahora tenemos, porque Cristo vive en nuestro corazón y porque el Espíritu Santo ahora mora en nosotros. Amén. Pablo lo dice de esta manera, si vamos a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, verso 21 al 23. Capítulo 7, verso 21 al 23 dice: así que, queriendo yo hacer el bien, está hablando Pablo, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. O sea, esa nueva criatura que ha nacido en mí, por mi entrega a Cristo, quiere obedecer a Dios. Me deleito en las cosas de Dios. Sé que son buenas, sé que es lo que mejor me conviene y deseo hacerlo. Pero el versículo 23 dice: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Está hablando de nuestra naturaleza pecaminosa. Veo otra ley, veo otra fuerza, veo otro poder en mí que se opone a que yo haga lo que yo deseo hacer, lo que yo sé que está bien, lo que sé que le agrada a Dios. Pero está este poder que lucha contra eso, para que yo no haga lo que quiero hacer. Esa es la lucha, hermano. Y va a estar. No se va a acabar hasta el día que el Señor venga por nosotros o nos lleve a su presencia y tengamos ese cuerpo resucitado. Esa lucha va a estar ahí. Y si tú no tienes esa lucha, si yo no tengo esa lucha, hermano, pregúntate si verdaderamente estás en Cristo. Porque el que está en Cristo tiene esta lucha todo el tiempo. No debemos culpar a Dios ni a los demás de nuestras actitudes pecaminosas, hermano. El problema es en el corazón de cada uno de nosotros. Ahí está el problema. Porque hay pleitos, puedes decir, no, pues es que el pastor esto y no hace caso y yo le digo esto y no que me toma
en cuenta mi opinión y yo pienso que se debe ser así, así, o no, el hermano no me saludó bien y no esto, lo otro. O sea, podemos decir de todo. Pero la realidad, hermano, que el origen de todos los problemas, hermano, surge de nuestro propio corazón. Y pasa ¿por qué? Porque nuestro corazón y nuestros pensamientos no permanecen donde deben de estar, que es en Dios. Porque cuando están en Dios, cuando están sometidos a su palabra, a su voluntad, Él nos da su paz y nos ayuda a buscar la paz con todos los demás. Porque no buscamos nuestro propio beneficio egoístamente, sino buscamos que la voluntad de Dios se haga y Él sea glorificado. Amén. Marcos 7, 21 al 23, es un versículo que hemos estado hablando mucho durante este estudio en la epístola de Santiago, porque habla del origen de todos los males. Marcos 7, verso 21 al 23 dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, contaminan al hombre. Entonces, hermano, no nos engañemos, no culpemos, aceptemos nuestra responsabilidad en todo esto y pidámosle ayuda a Dios para no aceptarlo como algo normal en nuestras vidas como creyentes, sino pedirle que nos ayude a poder nosotros, hermano, combatir contra estas cosas que combaten en nuestro cuerpo y que quieren hacernos pecar contra Dios y enemistarnos con los demás. La palabra nos enseña a no confiarnos aún de nuestro propio corazón, porque somos buenos, hermanos, para justificarnos. Somos buenos para hacernos las víctimas. Somos buenos para compadecernos de nosotros mismos y decir que todos los demás son culpables, hermano. Para escondernos detrás de una verdad a medias y justificar nuestro comportamiento. Pero la Biblia dice que el corazón es engañoso. Es engañoso. No podemos confiarnos en nuestro corazón. Tenemos que ir a la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? La palabra es la que va a revelar, es el espejo que me deja ver cómo estoy. Si mis sentimientos y pensamientos y acciones están conforme a lo que Dios dice o estoy actuando en mi carne. Es la palabra de Dios. Yo no puedo basarme en mi corazón. En el mundo se dice, sigue tu corazón. Date gusto, que no te importe lo que los demás piensen o digan. Tú gózate, lo importante eres tú. Pero la palabra de Dios dice lo contrario. Entonces, hermano, el corazón no nos podemos confiar en eso. Pero la palabra, hermano, nos manda, ¿verdad? Aunque en otros pueda ser, como les digo, en la mentalidad del mundo pueda ser algo aceptable, algo que sea normal, la palabra a nosotros nos manda a no conformarnos a esas pasiones, a esas actitudes, hermano. Como, ¿verdad? Los que no tienen a Cristo son controlados, hermano, por sus deseos, por sus pasiones destructivas, que destruyen a la persona y todas sus relaciones. ¿Cuántos ya ha aumentado, hermano, ¿verdad? Los psicólogos, los terapistas que están tratando de ayudar a la gente y sus problemas que tienen? ¿Cuántos programas de televisión no hay donde van y la gente expone sus problemas a familiares
tratando de buscar una solución, ayuda, hermano. Pero hermano, sabemos que todas esas vidas están destruidas, ¿verdad? Porque están bajo el control de sus pasiones, de sus deseos incontrolados. Pero nosotros como creyentes se nos manda a no conformarnos a esas pasiones y a esos deseos, porque lo único que van a hacer es destruir nuestra vida personal y también nuestras relaciones a nuestros alrededores. Porque solo, ¿verdad?, cuando nosotros actuamos así, estamos tratando de saciar nuestro propio egoísmo sin importarnos lo que las otras personas, ¿verdad?, están siendo afectadas, y eso no le agrada a Dios. Primera de Pedro 1:14. Primera de Pedro capítulo 1, verso 14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías. Sí es cierto que hay una lucha en nuestros miembros, en nuestra naturaleza pecaminosa. Es cierto que ahí está, como decía Pablo, quiero hacer lo bueno y hay otro poder que no me deja hacerlo. Es cierto que está esa lucha, pero no podemos darnos por vencidos, hermano. No podemos aceptarlo como algo normal. No, hermano. Tenemos que nosotros luchar y buscar de Dios, agarrarnos de su palabra, llenarnos del poder del Espíritu Santo para poder nosotros, ¿verdad?, resistir a esos deseos que antes tenían el control de nosotros, pero que ahora Cristo vino a romper el poder del pecado para que nosotros pudiéramos decidir. Ya no somos esclavos del pecado ni de esos deseos. Si nosotros los hacemos es porque nosotros decidimos hacerlo. Ya no porque somos esclavos de eso. Él vino, rompió las cadenas del pecado sobre nosotros, nos tenía atados, nos arrastraba. Cristo viene y rompe las cadenas del pecado. Me pongo, ahora yo decido. ¿Está la voluntad de Dios? Aquí está el diablo y sus. Yo decido. Yo tomo la decisión. Ya es, ¿verdad?, mi responsabilidad. Entonces dice Pablo, no se conformen, Pedro, no se conformen a los deseos que antes tenías, que tomaban control de tu vida, que te dominaban. Cuando tú estabas con el conocimiento de la verdad, sin Cristo, sin esperanza, antes tenías excusa de alguna manera porque no sabías, pero ahora, dice Pedro, ahora tienes la verdad. Tienes la verdad. Tienes la sabiduría de Dios disponible 24 horas al día. Primera de Pedro 2:11 dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Yo os ruego, hermanos, recuérdense que están de pasada en este mundo, que no pertenecen a este mundo. Entonces, absténganse de dejarse controlar por los deseos de su carne, que están ahí presentes y que están batallando cada día para hacerlos que ustedes pequen contra Dios. Pero ustedes absténganse de todo eso. Resístanse, no lo tomen como algo normal, no se den por vencido, no lo acepten como parte de la vida, porque hay poder en Cristo. Hay poder en Cristo. Primera de Pedro 4:2 al 3, si van conmigo. Voy a leer desde el 1, del capítulo 4, verso 1. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios.
Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. O sea, hermanos, ahora hemos sido rescatados para vivir para Dios. No podemos conformarnos, ya vivimos en esa vida, ya experimentamos y cosechamos las consecuencias de ese tipo de vivir. No podemos nosotros conformarnos a esto. Tenemos, hermanos, que, ¿verdad?, abstenernos, luchar, pero no en nuestras fuerzas, hermano, sino con las fuerzas de Dios en nosotros, pidiendo de su gracia, pidiendo de su sabiduría, rindiéndome a Él, hermano, buscándolo de todo mi corazón para poder encontrarlo. Es lo que tenemos que nosotros hacer. Entonces, hermano, la pregunta sigue siendo, ¿por qué hay pleitos? ¿Qué los causa? Pues, hermano, como hemos visto, el origen, la causa, es el pecado del egoísmo que hay en el corazón del hombre, que busca satisfacer sus deseos sin importarle el daño que pueda causar a sí mismo y a los demás, haciendo a un lado el pensamiento y racionamiento que produce, ¿verdad?, la sabiduría de Dios para arrastrarse por sus pasiones y sus deseos incontrolados. Vamos al verso 2 y 3 del capítulo 4 de Santiago. Dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, hermanos, veíamos que todos los pleitos se originan dentro del hombre, en el corazón, y son impulsados, hermano, por un deseo incontrolado para satisfacer nuestro propio egoísmo como seres humanos. Pero ahora, en este pasaje que acabamos de leer, en estos versos, vemos otro, hermano, de los ingredientes para los conflictos en la iglesia y en nuestras relaciones en toda área de nuestra vida. Entonces, el primer ingrediente, hermano, es ese deseo, ¿verdad?, incontrolado. Segundo ingrediente que ayuda para que existan los pleitos y las guerras y los celos y las envidias, hermano, es, los deseos no cumplidos. Los deseos no cumplidos. Ahora vemos entonces, como le digo, que otro de los ingredientes para los conflictos en la iglesia y en nuestras relaciones en toda área de nuestra vida son los deseos no cumplidos. Santiago describe como codicia un deseo ardiente por tener lo que otros tienen. ¿Le ha pasado a usted? No diga nada, mejor nos quedamos callados. Entonces, los deseos incumplidos son otro ingrediente para los pleitos entre el pueblo de Dios. Y Santiago lo nombra como codicia. ¿Y qué es codicia? Un deseo ardiente por tener lo que otros tienen, al punto de llevarlo a un sentimiento de envidia tan poderoso que la persona está dispuesta a hacer cualquier cosa para lograr su objetivo, ya sea obteniéndolo, lo que desea, o haciendo que la otra persona pierda lo que él desea tener y no lo ha logrado. Así es la envidia tremenda, ¿eh? La envidia es algo que causa dolor en el corazón de la persona, la verdad, porque se duele de no tener, ¿verdad?, aquello que aquella otra persona ha logrado y que él quiere pero no tiene, pero aún se conforma, hermano, con que si no lo tiene la otra persona lo pierda, porque él no lo tiene. Entonces,
dice, como les digo, es un deseo ardiente por tener lo que otros tienen, al punto de llevarlo a un sentimiento de envidia tan poderoso que la persona está dispuesta a hacer cualquier cosa para lograr su objetivo, ya sea de obtenerlo o que la otra persona, hacer lo posible para que otra persona pierda lo que tiene. Entonces, por más que intenta y por más que lo desea, dice Santiago, su codicia queda frustrada al no cumplirse lo que él desea. Nunca es suficiente, nunca está satisfecho. Una persona codiciosa nunca tiene contentamiento en su corazón. Siempre quiere más, siempre va a desear lo que otros tienen y nunca va a estar complacida con lo que tiene. Y eso, hermano, causa problemas, causa pleitos. Entonces, la codicia, hermano, conforme la palabra de Dios, es pecado y puede conducir a la misma muerte. ¿Cuántas personas no han matado por su codicia? Aún familiares que les han dejado una herencia y no están de acuerdo cómo se la repartieron. Y tanta es su codicia que los lleva aún a matar a su propia familia. Entonces la codicia, hermano, es un pecado. Es algo que Dios no aprueba en el corazón del ser humano. Es algo que no debe de haber en el pueblo del Señor, en su iglesia. La codicia, dice Proverbios 1:19, Proverbios 1:19 dice, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La cual quita la vida de sus poseedores. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, en primera de Timoteo, capítulo 6, verso 8 al 9, Pablo le da esta recomendación a Timoteo, capítulo 6, primera de Timoteo, verso 8 al 9, dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres ¿en qué? En destrucción y perdición. Hermano, tenemos nosotros que entender que nada de este mundo puede traernos contentamiento más que Dios. Nada puede saciar nuestra alma más que Dios en Cristo Jesús. Nada. Muchas veces nos sentimos vacíos. Algo nos falta. No sentimos la paz de Dios. Y empezamos a reaccionar de una manera mal ante los que nos rodean. Una actitud que no va con el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque hay un vacío en nuestro corazón. Hay una insatisfacción en nuestra alma. Y queremos llenarla a nuestra manera, con las cosas de este mundo. ¿Y qué pasa? Agarras o tomas o haces lo que piensas que te va a llenar y no sucede nada. Terminas más sediento, más decepcionado. Solamente Dios puede verdaderamente llenarnos. No son las cosas de este mundo. Tú puedes tener dinero o no puedes tener dinero, puedes tener posesiones o no puedes tener posesiones, pero la verdadera satisfacción está en Cristo. Está en Dios. Él es el que sacia. Cuando nosotros sentimos esa sed en nuestra alma, hermano, y buscamos saciarla con las cosas de este mundo, es como cuando aquel que está muriéndose de sed y toma agua del mar salada. En su desesperación, en su sed que siente,
agarra agua del mar, pero está tan salada que en vez de ayudar y satisfacer su sed, lo deshidrata más y le causa más sed. Pero qué diferencia cuando esa persona sedienta agarra un vaso de agua pura, dulce, sacia su sed. Asimismo, nuestra alma, nuestro corazón, como seres humanos, como hijos de Dios, solamente puede ser saciada por Dios, por su verdad, por su palabra, por su voluntad, por andar en sus caminos. Solamente. Cualquier otra cosa, hermano, lo único que va a producir en nosotros es un vacío más profundo, una sed de nuestra alma más desesperante. Y el peligro de eso es que empezamos a agarrar de todo cuando sentimos esa desesperación. Cuando lo que deberíamos de hacer es correr a esa fuente de agua viva que es Jesucristo. Amén. Entonces, hermano, no son las riquezas, no son las posesiones, no son los puestos. Solo Cristo sacia el alma. Desear tener y alcanzar algunas cosas no es malo, como le digo, no es malo desear algo. Dios quiere bendecir a su pueblo. Y Dios nos dice en su palabra que Él suple nuestras necesidades. Y aún Dios es tan bueno que nos concede algunos gustos, hermano. Nos concede algunos gustos, siempre y cuando no vayan en contra de su voluntad. Si es algo que va en contra de su voluntad, si es algo que nos va a dañar, obviamente Dios no está para concedernos esos deseos y esos caprichos. Amén. Entonces, no es que sean malos los deseos, sino en qué están basados tus deseos, de dónde proceden y para dónde quieren ir esos deseos. Lo malo es que en vez de ir, ¿verdad?, y pedírselo a Dios, muchas veces nosotros, esos deseos, queremos obtenerlos por nosotros mismos. Buscamos obtenerlo en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia sabiduría. Y es ahí, hermano, cuando nuestras pasiones toman el control de nuestras acciones. Cuando lo queremos hacer en nuestras propias fuerzas, hermano. Dice Santiago, no tenéis porque no pedís. O sea, tú andas queriendo y deseando lo que los demás tienen y quieres obtenerlo en tu propia fuerza, bajo tu propia sabiduría. Y lo que debieras hacer es ir a Dios en oración, sabiendo que es tu Padre, que todas las cosas son de Él, que Él te ama y quiere lo mejor para ti. Y lo único que debía hacer es ir a pedírselo a Él. Pero dice, no tenéis porque no pedís, porque no tienen fe, porque no se acercan a Dios como lo que es su Padre, dueño de todas las cosas, que busca su bien de ustedes. Más bien quieren hacerlo por ustedes mismos. Siguen aferrados a hacerlo a su propia manera, en vez de doblar rodilla y orar a Dios y presentar sus deseos y esperar en su voluntad. En vez de eso, decido hacerlo a mi manera, porque yo lo quiero ahora y de la manera que a mí me parece bien. Así queremos las cosas. Lo quiero ahora. Yo no quiero esperar, Señor. Yo quiero ahora. Yo deseo esto y lo quiero ahora. Y eso nos lleva entonces a hacer las cosas a nuestra manera. Juan 16, 24. Juan 16, verso 24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Hermano, pero yo pido y no pasa nada. Todos hemos pasado por ahí, hermano.
todos, Señor, pues ya te pedí, ¿no? Y tomamos acción nosotros, en vez de seguir esperando en Dios. Yo pido y no pasa nada. Pero Santiago en el verso 3, capítulo 4, verso 3 nos dice, pedís y no recibís. Pero nos dice, ¿cuál es la causa de que no lo recibimos? Dice, porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. Ahí está la causa de que muchas veces no recibimos lo que pedimos. Y como lo queremos a fuerzas, pues en vez de pedírselo a Dios, mejor lo tomo yo, sin tomar en cuenta todas las consecuencias que van a venir detrás de eso. Aunque me cueste enemistarme con mis hermanos, con mi esposa, con mis hijos, mi trabajo, con mi vecino, yo lo quiero. No puedo esperar en Dios. Entonces, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. El cristiano, ahora, hermano, su palabra dice que vivimos para la gloria de Dios. Antes vivíamos para hacer los deseos de nuestra carne conforme al príncipe de este mundo que gobernaba nuestras vidas. Pero ahora somos creación de Dios y vivimos para su gloria, dice su palabra, ¿verdad? Vivimos para honrar a Dios con nuestra vida y con todo lo que nosotros tenemos. Jesús promete que si pedimos en su nombre, contestará nuestra oración y recibiremos lo que pedimos. Entonces, hermano, ¿qué es pedir en el nombre de Jesús? Jesús dice y promete que si pedimos en su nombre, Él contestará nuestra oración y recibiremos lo que pedimos. Entonces, ¿pero qué es pedir en el nombre de Jesús? ¿Es acaso una varita mágica que nos va a conceder todos nuestros deseos y nuestros caprichos? Porque muchos piensan eso, que todo lo que proclamen, nada más con que mencionen el nombre de Jesús, les será hecho, sin tomar en cuenta cuál es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es pedir en el nombre de Jesús? No es de ninguna manera una varita mágica para obtener lo que queremos. Pedir en el nombre de Jesús es pedir conforme su voluntad, sus propósitos, para su reino, para que su reino siga estableciéndose aquí, en este mundo, que es el propósito principal de Dios. O sea, pedir en el nombre de Jesús es ponerse en línea, alinearse con la voluntad de Dios. Y cuando nosotros nos alineamos con la voluntad de Dios, no vamos a pedir para nuestros propios deleites, sino vamos a pedir conforme su voluntad, lo que Él le agrada. Y entonces Él promete que va a contestar esa oración, que vamos a recibir lo que pedimos. Pedir en el nombre de Jesús es alinearse con la voluntad de Dios. Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5, verso 14 dice, y esta confianza tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿el qué? Él nos oye. Pero ¿cómo? Si pedimos conforme su voluntad. Entonces, si esto no contesta nuestra pregunta, ¿por qué muchas de nuestras oraciones no son contestadas? ¿Verdad? Es que muchas veces nuestras peticiones no son conforme a la voluntad de Dios, sino llevan motivaciones que no agradan a Dios y que son simplemente para agradarnos a nosotros mismos. Entonces, pero si nuestras peticiones, hermano, como le digo, están motivadas por malos deseos para lograr nuestros propios deleites y satisfacción personal, entonces esa es la razón por la cual muchas de nuestras oraciones no son contestadas por Dios. Hermanos, ya para terminar,
Dejemos, hermano, de ceder el control a nuestros deseos carnales. Lo único, hermano, que eso trae es destrucción, dolor, vacío. Como les digo, éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de esas pasiones y deseos incontrolados, pero ahora no. Ahora hemos sido libertados y nosotros decidimos. Por eso Pedro dice que nos abstengamos y no nos dejemos y no nos conformemos a eso, porque ahora tenemos el poder en Cristo para no ser arrastrados y verdaderamente nos agarramos de Dios y de su palabra. Amén. Entonces, si en esta noche, en esta tarde, hermanos, dejemos de cederle el control a nuestros deseos carnales, que lo único que traen son destrucción, dolor y vacío. Dejemos de echarle la culpa a los demás o a las circunstancias que nos rodean, porque somos buenos para hacer eso. Desde el principio vimos eso con Adán, ¿verdad? Rápidamente la culpa a Dios y a Eva. Y así somos nosotros buenos para culpar a los demás. Entonces, hermanos, reconozcamos nuestra responsabilidad ante estos comportamientos que son pecaminosos delante de Dios y tomemos una actitud humilde ante Dios. Pidámosle perdón a Él y también a aquellos que hemos dañado, porque es lo que causa todo esto cuando somos egoístas y nos dejamos ser controlados por estas pasiones que nos llevan a pleitos, ¿verdad?, a celos, a envidias. Es que pecamos contra Dios y dañamos a los que nos rodean, porque en nuestro egoísmo buscamos solamente nuestro propio bien y nuestro propio placer. Entonces, hermano, ¿qué debemos de hacer? Buscar aquello que honra a Dios, aquello que trae paz a mi alma y me ayudará a estar en paz con los demás. Amén.